abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Las calles y las plazas, los comercios, los mayores y las razas. ¿Y dónde está la esencia y la identidad que nos distingue? Transformada en un capitalismo urbano de declive. Se pierden las costumbres y nos roban la memoria. La gente, los lugares, sus historias. Nunca volverán a esos rincones los comercios. Ni la esencia original, pues imagínate los precios. Sueño con volver de donde vengo. De la gente del barrio sin un rancio abolengo. De la historia. Muy buenos días. Saludamos a toda la audiencia que en este momento se conecta con Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Colectivo de maestros Leonardo Posada, desde su casa, pero en permanente resistencia y lucha ante un modelo económico que prioriza la economía antes que la vida, saluda al magisterio colombiano en nuestro programa número 455, que inicia en este momento. Alexander, muy buenos días, y a toda la mesa de trabajo. Ana María, compañeros, muy buenos días. En el último mes, la historia ha girado de forma repentina y algunos acontecimientos obligan a las transformaciones radicales que en condiciones normales habrían tomado años. En tal sentido, es necesario plantear que lo inesperado de la situación deja al descubierto la aberrante situación de desigualdad, la desfinanciación de las estructuras que deben garantizar los derechos fundamentales de la población y la falta de preparación de protocolos de atención en situaciones de riesgo y emergencia. Así es, Alexander. Lo más grave de la situación es que más del 60% de la población se ve en la disyuntiva entre solventar las necesidades básicas saliendo de sus hogares y el inminente contagio propio y de sus núcleos familiares, o permanecer en la casa sin percibir ingresos, agudizando la situación de pobreza y miseria, lo cual evidencia con mayor crudeza el abandono estatal, que ante la situación asume la totalidad del control gubernativo y legislativo del país, sin tomar medidas reales que atiendan la problemática del pueblo colombiano. Ana, es entonces el momento en el que cobra mayor importancia el fortalecimiento y promoción de las economías alternativas, solidarias, cooperativas y nacionales, así como la reducción del consumo de productos que favorecen la economía de grandes empresas y multinacionales cuya única función es la concentración de la riqueza producida por la clase trabajadora, la cual poco le importa en estos momentos. Es entonces el momento de reconfigurar el papel del Estado y abordar medidas que realmente atiendan a situaciones que no solamente son importantes, sino que también son urgentes para la población. De no ser atendidas, seguramente se agudizarán las situaciones de orden público por el legítimo derecho a la protesta de la población ante esta situación. Así es, Alexander. Al respecto, el papel del Estado ante las multitudes afectadas debe ser el de la atención inmediata para solventar las necesidades primarias, la garantía del salario mínimo universal, cuyos recursos pueden emanar del cese del pago de la deuda externa con el fin de reinvertir dicho dinero en infraestructura para la salud acorde con las necesidades que el momento y la emergencia exigen. Desde un modelo nacionalizado, público, la reducción y redireccionamiento de salarios de cargos de alto nivel, orientando estos montos a solventar la emergencia de la suspensión del pago de servicios públicos, cuya medida no solo no ha abanderado, sino que también ha torpedeado ante la iniciativa de los gobiernos locales. La orientación de recursos destinados al fortalecimiento de la industria, producción y agronacionales, determinar políticas de protección a la clase trabajadora y limitando las posibilidades de despidos o la toma de medidas que atentan contra la garantía de los derechos laborales de la población. Bienvenidos a todos y todas a Voz Educadora, la voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Esta es la voz jurídica. La opinión jurídica de las leyes. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, la compañera Rosalba Bobadilla de la Comisión Jurídica de la ADE, explicándonos y dándonos sus opiniones frente al decreto 558 del Gobierno Nacional. Buenos días, Rosalba. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Hoy quiero hacer unos pequeños aportes con relación al decreto 558 del 15 de abril del 2020. ¿En qué consiste?
en disminuir las cargas económicas de los empleadores para que a la vez estos concentren los esfuerzos económicos en mantener las nóminas de trabajadores y continuar con el pago de los salarios, permitiendo el aseguramiento de los riesgos derivados de la invalidez y sobrevivencia. Disminuir las cargas a los trabajadores dependientes e independientes y, por supuesto, para favorecer a los fondos privados que venían reconociendo una pensión de un salario mínimo o simplemente hacían devolución de saldos porque el ahorro que habían hecho los trabajadores no les alcanzaba para esta, dejándolos en una buena parte de su vida de tercera edad sin con qué comer o a merced de la caridad. Origen del decreto: emergencia económica, social y ecológica. ¿A quiénes se les aplica? Para mí, fundamentalmente, es el favorecimiento de los fondos privados que tan jugosas ganancias le rentó y le seguirá rentando al quitarles la carga de los pensionados con un salario mínimo legal vigente. Cuantía y forma de cotización. Solo pagarán el 3% del ingreso base de cotización durante los meses de abril y mayo. Después volverá a la normalidad, es decir, el establecido en las normas vigentes. El empleador pagará el 75% y el trabajador el 25%. Los independientes el 100% que seguirán pagando con la planilla integrada de liquidación de aportes, la pila modificada. El ingreso base de liquidación será el mismo por el cual se venía cotizando y en todo caso el de un salario mínimo. Los meses de abril y mayo se tendrán en cuenta para las semanas cotizadas, 1.150 para el RAIS y 1.300 para el régimen de prima media. Ahora viene la perla. ¿Qué dice el gobierno? Proteger la posible descapitalización de las cuentas individuales del ahorro individual que soporta el pago de sus mesadas. Se refiere a los trabajadores que se van a pensionar o están pensionados con el salario mínimo con el RAIS. Artículo 6, inciso 3. Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías deberán trasladar a Colpensiones en un plazo no mayor a 4 meses los recursos o activos del Fondo Especial de Retiro Programado y la información correspondiente a los pensionados que a la fecha de expedición de este decreto presenta una descapitalización en sus cuentas. Semejante desfachatez únicamente se le ocurre al presidente Duque, auspiciado por el Centro Democrático. ¿Por qué en lugar de trasladarle tremenda papa caliente a Colpensiones no se acude al Fondo de Garantías Mínimas creado por la Ley 100 del 93? Desde la Ley 100, los fondos privados en complicidad con el gobierno vienen usufructuando el dinero de los trabajadores, 26 años, con jugosas ganancias, y ahora que tienen que pensionar a los trabajadores les trasladan la carga a Colpensiones. El gobierno, escondiéndose en la emergencia económica, señala que está preocupadísimo por los pensionables de los fondos privados, pero no es cierto. Comenzó con la reforma pensional, entregándole 20,000 prepensionados al régimen de prima media para sumarle a los propios, que son 1.400.000. ¿Por qué no le trasladó los trabajadores que actualmente cotizan a estos fondos y, por supuesto, los liquida? Lo que debe hacer el gobierno es abolir la Ley 100, que tan nefastas consecuencias ha traído a la población colombiana, por supuesto, aboliendo los fondos privados. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas. Muchas pullas al ministro de Hacienda Carrasquilla, quien en medio de semejante crisis que estamos viviendo propone otra reforma tributaria. ¡Qué cinismo! Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a la fiscalía, pues no reconoce las cifras y causas en el asesinato de líderes sociales, que cada día aumentan, incluso más que los muertos por la epidemia. Pullas. Muchas pullas al presidente Duque por su falta de voluntad política para decretar la reforma a la Ley 100. Pues claro, para ellos primero los empresarios que el bienestar de los colombianos. Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al gobierno nacional,
que su prioridad es ofrecerle alivio a los empresarios y a los banqueros, que invertir el dinero de nuestros impuestos en la gente que sí lo necesita. ¡Qué barbaridad! Pullas. Muchas pullas a los fondos privados de pensiones y negocios que se han enriquecido con los aportes de los ciudadanos. Y ahora el gobierno, en vez de ayudar a Colpensiones, le recarga las pensiones de los fondos privados. ¡Qué descaro! Un atraco de frente, sin sonrojarse y dejando intactas las ganancias de los dueños de fondos privados. Pullas. Y muchas pullas al abandono del Estado con las comunidades que salen a flote en esta crisis de salud. En vez de llevar la ayuda solidaria, mandan helicópteros, SMAT, bala y represión. Los trapos rojos del hambre se convierten en la bandera de muchos colombianos. Resistencia. Pullas. Vivas, recontra vivas a los maestros, quienes están poniéndose todo el sistema educativo al hombro y muchas veces recibe solo críticas y poco respeto. Vivas. Y recontra vivas a la Relatoría de la ONU, que afirma que los asesinatos de líderes sociales en Colombia sí son programados y tienen un patrón de ataque sistemático. ¡Qué horror! Muchos vivas a la Universidad de Antioquia y su grupo de investigadores, quienes crearon el tapabocas N98 y que puede proteger hasta un 98% y ya tiene certificación del INVIMA. Vivas. Y recontra vivas a los ambientalistas que se rebelan en contra de la Carta de los Empresarios Oportunistas que piden flexibilizar los trámites ambientales, aprovechándose de la emergencia. ¿Qué tal? Vivas. Muchos vivas a Colpensiones, que demuestra una vez más que sí es posible retornar al sistema público de pensiones. Defunción a los fondos privados de pensiones. No más imposición de la contrarreforma pensional. Vivas. Y recontra vivas a los trabajadores del sector de la salud, quienes están protestando y denunciando la falencia en equipos de bioseguridad y exigiendo formalización laboral. La crisis sanitaria saca a flote la poca importancia que el gobierno le da al sistema de salud de los colombianos. Vivas. Ya no es lo mismo sin eso que todos huelen y traigo, es la memoria silenciosa. Bueno, y como ya es costumbre en nuestro programa Voz Educadora, tenemos a nuestra concejala Heidi Sánchez con su opinión sobre los últimos sucesos de orden público ante las manifestaciones de las clases populares frente a la crisis de la pandemia. Buenos días, Heidi. Hola, un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez, concejala Bogotá por la Coalición Colombia Humana Unión Patriótica, en representación de la Unión Patriótica. Bueno, espero que lo que lleva de tiempo este aislamiento obligatorio puedan llevar a cabo y a feliz término sus actividades como docentes. Tenemos una gran preocupación porque, pues hay que decirlo que desde el 24 de marzo, desde que inició el aislamiento obligatorio, pues se han venido presentando manifestaciones y esta semana vimos cómo se han incrementado en casi todas las localidades de Bogotá, exigiendo la entrega de ayudas inmediatas que no solamente corresponden a mercados, sino también en términos monetarios para el pago de servicios públicos, para el pago de arriendos, entre otras situaciones complejas que vive la ciudadanía hoy. Nos preocupa mucho la pose o la actitud que ha tomado la administración distrital en cabeza de su alcaldesa, que considera que un mecanismo efectivo para darle respuesta a la gente es reprimir a través del SMAT. Es contradictoria la justificación que ha dado en medios de comunicación sobre la intervención de este escuadrón,
habiendo dicho el día que se presentaron los disturbios a través de su secretario de Seguridad que era supuestamente por una toma ilegal que había en el sector de Bellaflor, luego diciendo que había sido para prevenir el hurto de un supermercado, cuestión que nos parece que pone bastante en duda su afirmación, teniendo en cuenta que incluso hubo hasta helicópteros sobrevolando hasta altas horas de la madrugada en la localidad. Le hacemos un llamado a la alcaldía a que cumpla con lo que manifestó al principio del aislamiento preventivo, donde dijo que nadie en esta ciudad se iba a acostar con hambre. Y ha sido falso en tanto que la gente se ve obligada a salir a las calles exigiendo que se les cumpla. Quiero desearles un tranquilo aislamiento, que tengan muy buen día. Los campesinos necesitamos la paz también. Voz Educadora. Maena ni Juan Gueto ni Juan Voz Educadora ni un Juan Guachin Ramnamón o Tiguan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Del barrio sin un rancio abolengo, de la historia y la nostalgia, de todo lo que éramos, nuestro lugar en el mundo y al que tanto recordamos. ¿Dónde están mis raíces que ya no las reconozco? Donde pasé días felices, ahora siento... Bueno, y avanza la mañana de este domingo de confinamiento por la pandemia y el turno en Voz Educadora, la voz de los sin voz, es para María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE con su informe nacional. Muy buenos días, María Eugenia. Esta semana nuestro saludo a la Voz Educadora pletórico de solidaridad. Es necesario practicar realmente la solidaridad en los momentos donde se requiere. Este es un momento totalmente necesario y justo para que consolidemos ese abrazo de solidaridad, ese apoyo a quienes más lo necesitan. Y por eso desde el Comité Ejecutivo de FECODE estamos llamando al Magisterio Colombiano a que hagamos el aporte por una sola vez al final del mes de abril, voluntario, de un día de salario. Eso suma y nos va a ayudar efectivamente a llegar a los hogares, a las familias y a las personas que más lo necesitan, en un momento donde la solidaridad debe ser el eje fundamental de todos los seres humanos y de todos los pueblos. Así también queremos aprovechar esta semana para denunciar con mucha fuerza la pretensión de algunos gobiernos, de los entes territoriales, de algunos docentes directivos, de convocar unilateralmente al Magisterio Colombiano a las instituciones educativas, sobre la base de que dejen talleres, envíen talleres y que lo hagan de una manera intermitente, 2 días, 3 días a la semana, exponiendo la vida del Magisterio Colombiano, exponiendo las familias del Magisterio Colombiano. Desde FECODE estamos llamando a no atender ese llamado, a hacer uso y respeto de ese decreto de cuarentena obligatoria, porque la vida está al centro, porque estamos dejando en manos del gobierno nacional y de los gobiernos territoriales la vida y la integridad del magisterio y sus familias. Y en ese sentido también expresarles que el día 24 de abril vamos a desarrollar una Junta Nacional muy importante de manera virtual que nos permite adelantar 2 puntos centrales. Uno es que todos los sindicatos regionales estemos al unísono trabajando de manera fuerte para enfrentar toda esta crisis, para entender que aquí hay una brecha virtual, una brecha tecnológica que tenemos que salirle al paso. Es por eso que hoy estamos evidenciando todas las falencias que nuestro sistema educativo tiene. Se hace con más fuerza necesaria la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones y de igual manera es necesario que el gobierno adelante una inversión extraordinaria en el sector educativo, que el Ministerio de las TICs se mueva y esté dando garantías para el ejercicio de esa educación virtual, para que este año logremos adecuarlo, logremos hacer un diálogo pedagógico y permitamos efectivamente adecuar este proceso de enseñanza-aprendizaje, que es un compromiso de todas y de todos en el contexto de la escuela como territorio de paz, pero con garantías. La Junta Nacional entonces contará con unos informes importantes, un diagnóstico de cómo es el impacto de esta crisis en cada región, para adelantar entonces un diálogo con el Ministerio de Educación y lograr efectivamente garantías laborales, pedagógicas, tecnológicas, a todo nivel para este proceso. Un llamado entonces, compañeras, compañeros, a estar alertas a la unidad, a la solidaridad y de nuevo decimos a cuidar nuestra Pachamama
y convirtamos esta crisis en una oportunidad para avanzar. Venga esa mano, un abrazo fraterno a todas y a todos. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Donde pasé días felices, ahora siento que estorbo. El consumismo ha suplantado al ocio, y lo que era el corazón del barrio ahora es un frío negocio. ¿Y dónde está mi espacio? Si donde jugué a Otro de los tantos decretos que ya se han firmado por este gobierno con el pretexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 ha sido el decreto 538, que afecta directamente al sector de la salud, a los trabajadores de la salud en Colombia. Para tratar el tema tenemos aquí en Voz Educadora, la voz de los sin voz, a Román Vega, exsecretario de Salud de Bogotá. Bienvenido y buenos días, Román. Las circunstancias de la expedición del decreto 538 ha generado un enorme debate entre el personal de salud en Colombia. Fundado en la experiencia de muertes de médicos, de personal paramédico, el debate se ha centrado en dos aspectos: el tema de las condiciones de empleo y trabajo de la fuerza de trabajo en salud, que como todos sabemos son precarias, tercerizadas y fundadas en los contratos por prestación de servicios, y la ausencia de protección personal frente al contagio en escenarios de intensa circulación del virus. Las ARLs, las EPS y los prestadores de servicios se pelotean entre unos y otros la entrega de tales equipos para la protección de los trabajadores de la salud y como consecuencia de los pacientes. Esta discusión abre un debate sobre el sistema de salud que necesitamos en Colombia y nos ilumina en la práctica sobre la necesidad de avanzar más allá de lo que plantea el decreto 538, e incluye que los CRUE o los Centros de Regulación de Urgencias asuman el control de camas, de unidades de cuidados intensivos y de remisión de pacientes, soslayando las EPS. También que se defina una canasta de atención del COVID-19 sin que esté mediada por las EPS en materia de la contratación y prestación de esos servicios. Que se asigne directamente los recursos financieros necesarios para la ampliación de infraestructura, dotación y gastos corrientes de operación de los servicios que atenderán los pacientes con la infección, y que se desplieguen modelos de atención en salud basados en telesalud y atención a distancia. Elementos enclaustrados en la estructura del modelo de mercado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que delegó en las EPS el manejo de los recursos, la contratación de la prestación de los servicios y la gestión de los riesgos financieros y en salud. Estas debilidades iluminan las necesidades de transformación del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. Deben ser tarea inmediata para que impidan muertes de mucha gente en Colombia y para lograr cambios futuros que desmercantilicen el sector salud, garanticen acceso gratuito y universal de la población y den garantías a la fuerza de trabajo de asumir los desafíos de un sistema que en estas circunstancias viene mostrando que es incapaz de controlar la infección, los brotes que se vienen regando a nivel de la ciudad de Bogotá, otras ciudades y regiones del país. Esa es la tarea. ¿Cómo logramos en medio de la crisis transformar el sistema de salud de Colombia? Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Honores militares hipócritas a los médicos fallecidos por el COVID, cuando en vida el gobierno y las EPS no les dieron la protección necesaria para su ejercicio profesional. Verdades a medias del gobierno.
afirma que bajaron los delitos como el hurto de bicicleta y el robo de celulares, mientras se mantienen los niveles de corrupción. El fiscal general aprovecha la crisis. Con proyecto de ley intenta que se den facultades extraordinarias al presidente para reformar la fiscalía. Oportunistas aprovechando la crisis. El capitalismo salvaje, que explota a los más pobres y destruye la naturaleza, motivó que el periódico Washington Post, en un titular, afirmara: o muere el capitalismo o muere la humanidad. La misión de la ONU llama la atención al gobierno por el asesinato de líderes sociales. En medio de la cuarentena ya van 21 líderes asesinados. En el último mes se han presentado 400 tutelas en juzgados y 1.400 quejas ante el Ministerio de Trabajo por violaciones a los derechos laborales, entre despidos y licencias no remuneradas ordenadas por los empleadores. La Federación Médica y el Colegio Médico informaron sobre presiones, para no decir las cifras, sobre los muertos en la epidemia. Se espera que solo se conozcan las cifras del gobierno. En gobernaciones y alcaldías se presentan sobrecostos de 80.000 millones de pesos en mercados facturados por el doble de su valor real y en algunos casos con logos de políticos y gobernantes regionales. Echo de menos al barrio en el barrio. Ya no es lo mismo sin eso que todos huelen y traigo. Es la memoria silenciosa de la gente de siempre. Voces de opinión. ¿Y dónde está la esencia? Bueno, y llegando ya al final del programa del día de hoy, Voz Educadora, la voz de los sin voz, trae la voz del abogado Giovanni López haciendo aclaraciones sobre el decreto 568. Y a continuación el compañero Carlos Martínez, de la localidad de Bosa, docente, poeta, escritor, nos trae una reflexión sobre estos acontecimientos de la pandemia y la educación. Un mensaje dirigido a los padres de familia en estos tiempos de pandemia. Bienvenidas las voces de opinión en Voz Educadora. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los maestros y todas las maestras de Colombia. Les habla el abogado Giovanni López Quintero. Me dirijo ante ustedes ante la multiplicidad de llamadas que he recibido de todos los maestros de Colombia, producto de la declaratoria de un impuesto voluntario que ha sido creado por el Gobierno Nacional por medio del decreto 568 del año 2020, en el cual existe una controversia si es necesario que el maestro manifieste por escrito o no la posibilidad de que se le realice un descuento de su salario para efectos de aportar con este impuesto voluntario. Quiero expresarles claramente que el artículo 9 del decreto 568 establece que este impuesto no solamente es voluntario y que quien desee hacerlo debe manifestarlo por escrito ante las secretarías de educación de manera voluntaria. No, es un impuesto directo y no es necesario que el docente comience a enviar cartas diciendo que no quiere realizar, que no se le realice el descuento por producto del impuesto. No. Simplemente el maestro que desee hacer algún tipo de aporte debe expresarlo. De lo contrario, los maestros de Colombia no deben recibir ningún tipo de descuento por producto de este impuesto. Por lo tanto, quiero expresarle a todos los maestros de Colombia que estén tranquilos y que estén reposados, que solamente la voluntariedad del mismo hace que el maestro que desee hacerlo tenga que accionar ante la entidad territorial manifestando esa circunstancia. Un saludo muy especial para todos y todas sus familias. Un abrazo gigante. Ciudadanos, ¿qué sería de ti, Madrid? Voz Educadora, la voz de los sin voz. Deseados padres de familia, mi nombre es Carlos Andrés Martínez, soy docente del Colegio Carlos Albán Holguín de la CDC San José y pues me gustaría en este momento hacerles algunas reflexiones sobre las circunstancias que nos acogen en este momento. Nos encontramos ante un escenario nacional y universal en el cual es necesario comprender circunstancias que involucran nociones, ajustes y cambios en aspectos como el valor de la familia, del tiempo, de la movilidad, así como necesidades y derechos tan fundamentales como el alimento, la recreación, el trabajo, la educación.
Este virus que azota gran parte de los países y que pone de precedente el riesgo y la fragilidad de la vida debe verse no solo desde el infortunio y desesperanza, sino como una clara oportunidad para enderezar y mejorar nuestra condición humana. Condición que va desde nuestra relación consigo mismo, con los otros y con la preservación de nuestros contextos, incluyendo el planeta mismo. Como docente y ante las circunstancias, me interesa detener la reflexión sobre el aspecto educativo. Nadie esperaba cambiar un salón de clases nutrido con las preguntas, los juegos, la algarabía, las metodologías propuestas para la construcción de saberes por la frialdad ajena de una pantalla de computador. Nadie preveía cambiar el tejido humano con sus manifestaciones físicas que se producen en el salón de clases por unas guías y actividades que intentan generar la misión de la construcción del saber a distancia. Nadie. Sin embargo, es la realidad que nos conmueve ahora. Por lo tanto, se hace necesario que desde los hogares sigamos animando el pensamiento a la creación de esos procesos de enseñanza-aprendizaje con un valor reflexivo. A través de la historia, dichos procesos de enseñanza-aprendizaje han tenido que emprender caminos de transformación para ajustarse a la condición social y cultural. Ha pasado del silencio y un orden rígido, estricto de los alumnos, donde se pensaba que la letra con sangre entra y que era el alumno quien a ultranza debía ajustarse a la escuela. Ha pasado a comprenderse el valor de la palabra, de la movilidad por el salón, de entender que los niños y los jóvenes tienen inquietudes que deben aflorar durante la clase y que somos los maestros esa guía que ayuda a detonar el potencial de sus alumnos en un diálogo de saberes sin verticalidades. Esto mismo debe ocurrir en los hogares, ahora que como siempre ha de entenderse que la escuela o el colegio es un segundo hogar, pero primero siempre ha sido la familia. Finalmente, me referiré a las actividades que se han propuesto estas semanas para desarrollar en casa. El objetivo no es producir resultados, entre ellos notas vacías, que abandonen en el hacer la construcción del saber y del ser. No es solo el desarrollo de la guía, es cómo el niño y el joven encuentran su apoyo para alcanzar ciertos aprendizajes. Cómo a través del diálogo, de la investigación de los datos, del apoyo real en tales elaboraciones, se va constituyendo aprendizajes. No es haciéndoles las tareas, en especial en los primeros grados, ni en el presumir que algo se está haciendo y que solos pueden, como les tocó a muchos padres en otros tiempos, donde se impusieron los imaginarios adultizados que tantas veces fueron y son ajenos y extraños para el infante y el joven. Ratifico acompañar con amor sus procesos y progresos, así como sus dudas e intereses, siendo el hogar y la familia ese eje fundamental que forja y forma al ser humano para toda su vida. Bueno, y hasta aquí llegamos por el día de hoy, acompañándolos en esta etapa de cuidado, reflexión y descanso. Los invitamos a tomar las medidas necesarias para proteger su vida y la de sus familias. Hoy el COVID-19 ha desnudado la realidad construida por las políticas neoliberales aplicadas en Latinoamérica. Hoy es el momento de privilegiar los sectores sociales para salvaguardar la vida. Seguiremos fieles y firmes en la denuncia, la movilización y la resistencia. Escríbanos a voceducadora@gmail.com y con gusto les resolveremos sus dudas e inquietudes. También pueden escribir sus artículos en esta misma dirección. No olvidemos el trapito y la banderita blanca en respaldo a los trabajadores de la salud que atienden las emergencias en esta crisis. Que tengan un muy feliz descanso de domingo. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa.